Muy buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Rubio y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del Centro José Acevedo y Gómez, el CEAT, valga la aclaración. En este caso voy a explicarles un poco de lo que fue mi trabajo de desarrollo de la actividad propuesta para conocer acerca de bases de datos. Entonces, básicamente para empezar, es explicar lo que es una base de datos y proporcionar pues la información correspondiente a ellos, ¿no? Y tenemos un concepto básico que pues para generar la presentación genera unos apartes y valiosas apuntes que tengo declaración. Y básicamente es que en la actualidad la gestión eficiente de los datos es fundamental para el éxito de todas las organizaciones. Esto que va relacionado en que todas las organizaciones tienen que tener centralizada su información para poder generar una consulta efectiva de estos datos al momento de ser requeridos, ¿no? Las bases de datos, pilares de la tecnología de la información, porque son pilares, porque ahí obtenemos todas las fuentes de información, de registros, de procedimientos, de lo que se necesite obtener para llegar a un fin con esa información, ¿no? Entonces permiten almacenar, organizar y acceder a grandes volúmenes de información de una manera estructurada. Básicamente, ¿esto qué es? Organizar, uno va guardando documentos. Un ejemplo claro puede ser, yo lo pongo, un zapato. Tenemos un zapato y dentro de ese zapato podemos ir colocando, tenemos todo este espacio por dentro del zapato. Vamos a decir que los papelitos, echamos migajas de papelitos. Entonces, un pedazo de papel contiene una parte de una información y voy guardando así la información. Pero entonces yo la voy metiendo así, la voy metiendo de manera desorganizada. Sin organizarla, pues eso no va a tener un orden específico. Mientras que si yo organizo la información, la estructuro por clústeres, por tablas, por filas, por columnas, tal cual como se define una base de datos, ahí lo obtenemos. A medida que esto tenemos pues todo este espacio de almacenamiento. Entre más información vamos echándole, más se va llenando su espacio de almacenamiento hasta que llega a su tope. Evidentemente, cuando tenemos un almacenamiento con tope full, lo que hacemos es buscar más almacenamiento. Esto es lo que llamamos pues la escalabilidad, tratar de ampliar esa capacidad que tenemos para el almacenamiento de la información. Eh, tenemos que en ese contexto exploramos aspectos claves de la base de datos y de su gestión. Identificamos que es una base de datos es una estructura organizada, lo que yo les decía, organizando cada espacio de cada información, respaldada por un sistema de gestión de base de datos. Este gestor de base de datos, este sistema de gestión de base de datos, lo que hace es centralizar toda la información y permitir hacer la gestión. Allí ya tenemos unos roles, unos usuarios que entran a modificar esta información o entran a consultarla, o son los creadores de dichas bases de datos, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que pues la información sea íntegra. Entonces, en los en las bases de datos y en los sistemas de gestión de base de datos existen unos privilegios sobre unos usuarios y estos usuarios pues tienen unos roles específicos para hacer unas acciones sobre las bases de datos. ¿Qué hacemos con esto? Pues garantizar la seguridad de la información que se vaya a respaldar dentro de esas bases de datos, ¿no? En el diseño de las bases de datos podemos abordar problemas cruciales como la integridad de datos, la redundancia y la escalabilidad. ¿Qué hablamos con estas tres palabras? En pocas palabras, la escalabilidad resulta escalable cuando tenemos varios servidores que nos proporcionan la misma información. Entonces, resulta que hubo un apagón en este servidor y tenemos dos servidores funcionales que me permiten mantener la estabilidad de la aplicación o de la operación para la consulta de la información dentro de la base de datos. También tenemos el tema del respaldo de la información. A diario es recomendable hacer respaldo de la información, es decir, un backup, para tenerlo como guardado en caso de que haya un siniestro sobre alguna infraestructura física o sobre los datos, básicamente, ¿no?
También tenemos unos niveles de abstracción, uno físico, uno lógico y uno de vista. El de vista tenemos que de forma física se almacenan los datos mediante medios magnéticos, cuánto espacio en memoria ocultan las estructuras de la base de datos. Entonces, eh, dentro de lo de vista, entonces tenemos lo que podemos observar, ¿no? Un dispositivo magnético que es un disco duro o un data center, pues ya para grandes cantidades de volumen, y que pues pueden ser manipulados fácilmente si hay un respaldo y se pueden cambiar la información a unos espacios mucho más grandes, ¿no? Tenemos otro lógico que es básicamente abstraer el mundo real mediante un modelo de datos que permita verificar los objetos que terminen con sus respectivas relaciones. Y un nivel físico es un nivel conceptual presente. El nivel conceptual presenta toda la base de datos. Los usuarios por lo general solo tienen acceso a sus correspondientes interfaces gráficas para generar las diferentes transacciones con la base de datos. Lo que yo les decía, los permisos que tienen cada usuario para poder acceder a dicha información, ¿no? Además, analizamos tres modelos de base de datos dentro de este trabajo. Entonces, ¿cuáles tres modelos analizamos? Las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son las relacionales? Por ejemplo, tengo una tabla que la tabla tiene un ID de usuario y ese ID de usuario también conecta una tabla que se llama ciudad con una ciudad, básicamente. Hablamos de llaves primarias y llaves secundarias. Hablamos de bases de datos no relacionales o no SQL. Y estas básicamente, ¿cuáles son? Son las que nos permiten generar informes, nos permiten generar formularios o almacenamiento de claves y que básicamente son usadas para ese fin específico. Y hay un orden jerárquico que ya es un orden en el que se distribuyen A, B y pues obtiene uno un resultado C al analizar la información. Entonces, cada uno de estos enfoques, las empresas pueden optar por estos tres enfoques, dependiendo pues de la necesidad que tengan. En resumen, pues dominar la gestión de la base de datos es esencial en el entorno empresarial actual. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra de información y básicamente lo que necesitamos es tener centralizada la mayor información posible, bien sea para ventas, bien sea para consulta, por ejemplo, sistemas de búsqueda a nivel nacional, sistemas de gestión, por ejemplo, de una historia clínica, de la información que requieras sacar tuya personalmente. Eso sí, conservando los principios de la confidencialidad de la información siempre. Entonces es importante que las empresas le apunten siempre a esto, a tener una estructura y un diseño propio, adecuado y estudiado al detalle para que no se presenten dificultades más adelante. Esto es finalmente lo que garantiza un éxito organizacional. Esto es todo, amigos. Les agradezco eh, prestarme la atención debida a este video para darles el enfoque en lo que se trabajó. Muchas gracias. Quedo súper atento a cualquier comentario que hagan aquí abajo. Bye bye. Les vaya muy bien.